Con el curso de estadística inferencial. En el video anterior quedó pendiente la explicación de este ejercicio, sobre todo el apartado del inciso B. El video era la introducción a la distribución de muestreo para la diferencia de muestras, y el ejercicio que habíamos resuelto era este mismo, pero solamente resolvimos el inciso A. Y para cuestiones de que no se alargue demasiado el video, pues optamos por dar la explicación del inciso B en un video adicional. Entonces el ejercicio era el siguiente. Voy a partir de aquí para haciendo una retroalimentación breve y estar en contexto con lo que vamos a resolver a continuación. Bueno, el video trataba del siguiente problema. Se obtiene una muestra aleatoria de 100 elementos de una población normal que tiene media de 50 y desviación estándar de 8. Luego se selecciona otra muestra aleatoria de 400 elementos de una población normal que tiene media de 40 y desviación estándar de 12. Y nos preguntaban encontrar la probabilidad de que la media de la primera muestra exceda a la segunda en 8 o más. E inciso B, que ambas medias difieran en 12 o más, en ese sentido. Recuerden que este es un tema donde ahora vamos a correlacionar dos poblaciones, ¿no? Puede ser población A, población B, población X o población Y, ¿no? En ese sentido. Bueno, ¿cómo respondemos al inciso B? Bueno, de entrada, ahí recapitulando, comentábamos que en el inciso A me pedían la probabilidad de que la diferencia de las medias muestrales sea mayor o igual que 8. Si yo observo el diagrama, en este caso el de la distribución normal, era a partir de este 8, la probabilidad que a mí me pedían era esta de aquí. Y encontramos que esa probabilidad era del 97.72%. Pero en el inciso B me solicitan que ambas medias difieran en 12 o más. Es decir, que A con respecto a B difiere en 12 o más y que B con respecto a A difiere en 12 o más, en este sentido. Entonces, la información es la misma, realmente es la misma. Sabemos que la media es 50 para la población A, su desviación estándar es 8, su varianza es 64 y el tamaño de la muestra de A es equivalente a 100. Con respecto a la población B, sabemos que es 40 su media poblacional, su desviación estándar que es 12, y con base en ese resultado podemos determinar la varianza, ¿ah? Y el tamaño de la muestra equivalente a 400. El paso número 2 es generar mi distribución normal con la información que yo cuento, ¿no? En ese sentido, el DN, que lo hemos denominado así. La distribución normal, en este sentido, nuevamente dibujo la curva normal. Dibujamos por ahí la curva normal y sabemos que la línea vertical representa el valor ahora de la diferencia de las medias poblacionales, porque estamos en ese tema. Y según el problema, la media de la población A es 50, la media de la población B es 40. Por lo tanto, al hacer la diferencia de 50 menos 40, me va a dar que esa diferencia de las medias es equivalente a 10. Por eso es que ponemos ese valor en el punto máximo. Por otro lado, el eje de las X, esta de aquí, ahora representa la diferencia de las medias muestrales. El problema me dice que ambas muestras no difieran en 12 o más. Cuando nos dicen ese apartado, ¿verdad? Ese contexto de que ambas medias difieran en 12 o más, por lo general usamos el valor absoluto. ¿Okay? Un valor absoluto de esas diferencias, ¿no? De 12 y 12. Y recordemos que al determinar esas áreas, sabemos que no hay áreas negativas. Realmente vamos a hacer una sumatoria de áreas de probabilidad, que en este caso pues sabemos que siempre tienen que ser positivos. Al ubicar el valor de 12 positivo en la distribución normal, pues podemos observar que debe de ubicarse, ¿no? Al lado derecho. ¿Por qué? Porque mi media vale 10, por lo tanto el valor de 12 tiene que estar ubicado hacia la derecha. Pero como me dicen que no difieran ambas, también debo de considerar el menos 12. ¿Okay? Entonces el menos 12 sería este de por acá. Y lo tengo que ubicar hacia la izquierda. ¿Okay? ¿Por qué? Porque menos 12 es menor que 10 en ese sentido. Y como ya hemos visto anteriormente,
debo de encontrar qué valor de z le corresponde a ese valor de menos 12. Qué valor de z le corresponde a ese valor de 12 positivo, ¿no? Y lo que ahí estaríamos haciendo es estandarizar. ¿Por qué? Porque con la estandarización yo puedo encontrar las probabilidades acumuladas. ¿Cuál es esta probabilidad de color azul? ¿Y cuál es esta probabilidad de color azul, que es la que me pide el problema? ¿Ok? Entonces, para encontrar z, que es el paso número 3, recuerden que ese valor de z, que se le conoce como estadístico z, la puedo encontrar con esta ecuación. ¿Ok? ¿Qué me dice esta ecuación? La diferencia de las medias muestrales menos la diferencia de las medias poblacionales tiene que estar dividido entre la desviación estándar. O sea, la raíz cuadrada de la varianza de la población 1 entre su tamaño de muestra, la varianza de la población 2 entre su tamaño de muestra. Las variables que aquí manejan, pues es indistinto, ¿no? Ahí ya depende qué es lo que a mí me conviene manejar o qué es lo que yo deseo manejar. Si quiero hablar de la población 1, población 2, o la población de A, población de B, o en este caso que en la fórmula, aquí en la ecuación, están poniendo X y Y. Es indistinto. Para los ejercicios yo manejo pues las variables A y B. Entonces, ¿quién es la diferencia de las medias muestrales? Aquí yo tengo que determinar dos valores de z. Primero comienzo con el valor negativo, que es menos 12. Y vean que ahí está la sustitución. Menos 12, que corresponde a la diferencia de las medias muestrales, menos la diferencia de las medias poblacionales. ¿Cuánto es ese valor? Pues lo tenemos en la distribución normal, que es 10. Por eso ahí es sustituido el 10. Hay que tener cuidado porque no hay que olvidarnos de este signo negativo. Este signo negativo pertenece a la ecuación. ¿Por qué? Porque me pueden decir a mí, o puedo llegar a obtener un valor negativo, en este caso de la diferencia de las medias poblacionales. Y entonces debo de cuidar esa operación aritmética, ¿no? Las leyes de signos menos por menos me daría más cuidado por ahí. Pero para este caso no. Entonces en este caso es positivo, por lo tanto lo dejo normal. Todo eso dividido entre la varianza de la población de A, que sabemos que su varianza de la población de A es 64, entre su tamaño de muestra, que es 100, aquí lo tenemos, y la varianza de B, que es 144, con su tamaño de muestra, que es 400 elementos. ¿Okay? En ese sentido. Entonces, toda esta información nosotros la sabemos. Aquí está. Toda esa información se extrae del problema. ¿Okay? Antes de sacar cuentas, debo de haber recopilado esa información. Si nosotros hacemos todas las operaciones, ¿verdad? Van a llegar a un resultado donde z es equivalente a menos 22. ¿Okay? Ahí está, menos 22. Por otro lado, eso es para el valor cuando la diferencia de las medias muestrales es negativa. Pero también tengo que considerar el valor positivo, porque me están diciendo que difieren 12 o más, es decir, en valor absoluto. Y aquí tengo el valor absoluto, perdón, el valor de 12 positivo. Y cuando yo efectúo operaciones, sé que el valor de z es equivalente a 2. ¿Okay? Que esto es algo que ya hemos trabajado. Ahora, una vez que yo obtenga esos valores de z, que este menos 22 le corresponde a la media muestral, a la diferencia de medias muestrales de menos 12. Para el valor de diferencia de medias muestrales de 12 positivo, le corresponde al valor de 2. Ahora, esos valores de z, yo les tengo que encontrar esa probabilidad acumulada. Y según en su tabla z, la probabilidad acumulada es que para cuando z es negativo, ¿verdad? Está en una posición negativa, esa probabilidad es cero realmente. ¿Okay? Realmente es cero. Y cuando tengo la probabilidad de z positiva, me dice que esa probabilidad es de 0.9772. ¿De acuerdo? Ahora, hay que comprender esta parte, ¿no? Esta parte, ¿verdad? ¿Por qué digo aproximadamente cero? ¿Verdad? Porque luego ya hay detalles, ¿no? En cuanto ustedes visualicen la tabla, seguramente se darán cuenta, oiga, no aparece el menos 22, ¿verdad? Y veamos aquí, vean, para la tabla Z, ¿no? Aquí está la tabla Z, ¿verdad? Y observemos que solamente llega hasta menos 3.0. Y yo acá tengo hasta menos 22. Entonces, ¿qué valor es? ¿Verdad?
Entonces, si nosotros cada vez vamos disminuyendo el valor de z, puedo llegar a una conclusión. Observen que se va aproximando a 0. Vean, para menos 3.0, el valor de z es 0.0013. ¿Okay? Podemos decir que es prácticamente 0. Ahora imagínense en menos 22. Menos 22, pues realmente se aproxima más a 0 en este sentido. Y lo mismo ocurre si yo llego a obtener un valor más grande, ¿no? Por ejemplo, superior a 3. Vean, aquí tengo 3 y ya no me da valor. Pero puedo observar que a medida de que ese valor de z aumenta, la probabilidad se aproxima a 1. No puedo decir que es 1. Puedo decir se aproxima a 1, que es lo correcto en mencionar. Eso lo puedo trabajar incluso en Excel. Vean, aquí vamos a poner los valores de z. Vamos a poner aquí el valor de z y otro valor de z. En una nosotros obtuvimos menos 22 y en otra hemos obtenido un valor de z equivalente a 2. ¿Okay? En Excel tendría que poner la función igual distribución punto normal estándar, que debe de estar por aquí, n, aquí está, vean, distribución punto normal estándar. Le doy clic por ahí y ya me dice, ¿no? ¿Qué valor quieres? Selecciono aquí en este caso la celda donde tengo el valor que yo quiero obtener la probabilidad acumulada. Cierro paréntesis y le doy enter. Vean qué valor me da por ahí. 1.4399 por 10 a la menos 107. Por eso les digo que no es 0. No puedo decir que realmente es 0. Se aproxima a 0 en ese sentido. Entonces, para el valor de 2, lo único que voy a hacer es arrastrar la fórmula para que me dé ahí la probabilidad. Vean, 0.97 24. Pero vean, menos 22 no es 0. Se aproxima a 0, ¿verdad? ¿Y por qué decimos que se aproxima a 0? Porque observen, ¿verdad? Menos 107, ¿verdad? Quiere decir que debo de poner casi 107 valores, ¿verdad? Para poder encontrar estas cifras que yo tengo aquí. Y lo podemos demostrar, observen. Si a esto, ¿verdad? Yo lo pongo, le doy un formato de celda, ¿verdad? ¿Sabes qué? No quiero que me lo des en notación científica, quiero en número. Y le damos en aceptar. Vean que ahí con menos 22 ya me está diciendo, oye, ese es 0, ¿verdad? Sí, realmente se aproxima a 0. Lo correcto es decir que se aproxima a 0. Ahora, recuerden que sus tablas de libro maneja cuatro cifras. Vean, ahí sería 1, 2, 3, 4. 0.9772. Y si nosotros vamos por acá, cuando yo tomo el valor de 2 positivo, vamos a subrayarlo, que es este de aquí, vean que la probabilidad es 0.9772, que es lo mismo que me da Excel. Por eso aquí yo puedo decir prácticamente es 0, ¿no? Se aproxima a 0. Observen que cada vez que, como es, según en la notación científica nos dio por 10 a la menos 107, Excel solamente tiene hasta 64 decimales. Si yo le agrego esos decimales, pues no voy a ver esas cifras que observábamos por ahí. Vean, ahí vamos a aumentar los decimales. A ver si me permite. Ah, no, ahí es disminuir. Vamos a aumentar. Vean, estoy aumentando. Y vean que para menos 22 se mantiene en 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Ah? Y va a llegar un punto en donde Excel me va a decir, oye, ya no puedo hacer eso, ¿no? Si quieres ver algo más significativo, ponlo en notación científica. Vean, ¿cuántos ceros agregué? Por eso decimos, según en la tabla que tenemos por aquí, vean, cuando yo obtengo un valor de z menores que menos 3.0, pues ya prácticamente puedo decir que esa probabilidad es 0 realmente. Se aproxima a 0, la probabilidad se aproxima a 0. Por eso aquí en el ejercicio, cuando yo he resuelto, vamos al ejercicio, vean que la probabilidad de z negativa es que se aproxima a 0. Vean el simbolito que estoy utilizando. En este caso, este simbolito quiere decir que se aproxima a 0, ¿no? Que es correcto mencionarlo de esa forma. En cuanto a la probabilidad de z positiva, pues ahí no hay ningún problema porque estamos en el rango, ¿verdad? En este caso 2. Si me voy a 2, ¿verdad? Ahí está, sí puedo saber esa probabilidad.
¿Cuál sería la respuesta de este problema? Bueno, como me están pidiendo esta probabilidad y esta probabilidad, ¿va? Pues tengo que sumarlas. Realmente yo tengo que sumarlas. O sea, debo de sumar la probabilidad de z negativa y la probabilidad de z positiva. Pero ojo, recuerden el concepto de probabilidad acumulada. Si yo determino la probabilidad acumulada de menos 12, sería desde ese valor hacia la izquierda. Si yo determino la probabilidad acumulada de 12 positivo, sería de ese valor hacia la izquierda. ¿Okay? Ya de entrada sé que para la probabilidad cuando z es negativa, sé que es aproximadamente 0. O sea, esto realmente es 0. Pero esta de acá no es 97.72, ¿no? O sea, esta de color azul no es 97.72. Es a partir de este valor, todo lo que se encuentra a la izquierda va a valer 0.9772. Pero a mí no me interesa eso, a mí me interesa del 12 en adelante. Y como sé que la distribución normal es simétrica y sé que toda esa campanita que yo observo ahí vale el 100% o la unidad, y yo conozco una región, pues puedo hacer una diferencia de probabilidades, como lo tenemos presentado aquí en la respuesta. ¿Ven? Quiere decir que la probabilidad de la diferencia de las medias muestrales sea mayor o igual a 12 en valor absoluto, sería equivalente a restar la unidad, o sea, el 100%, la unidad, menos la sumatoria de las probabilidades que yo he encontrado, esta de aquí y esta de aquí. La probabilidad de z negativa y la probabilidad de z positiva, la sumatoria de ambas. Pero yo sé que la probabilidad de z negativa pues vale 0, ¿no? Es aproximadamente 0. Y la probabilidad de z positiva es 97.72. Si yo hago la respectiva diferencia, llego al valor de 0.0228, o sea, 2.28%. ¿Cuál es la probabilidad de que la diferencia de las medias muestrales sea mayor o igual que en valor absoluto a 12? Pues esa probabilidad es 2.28%. Y es como se resuelve el ejercicio. Entonces, en conclusión, en este problema podemos encontrar dos casos, ¿no? Incluso tres casos. El primer caso sería que cuando me digan que yo encuentre una probabilidad de tipo superior, como es en el caso A, superior, que sea mayor o igual que 8, me piden esta probabilidad. Por lo tanto, como me piden esta probabilidad, entonces yo tengo que restar a 1, ¿no? Como aquí ven, de todo esto voy a tomar 1 menos la probabilidad que yo he estado encontrando, que esto ya lo explicamos en el video anterior. Pero puede ser el caso que me soliciten a mí, por ejemplo, que me digan cuál es la probabilidad de que la diferencia de las medias muestrales sea menor o igual que 8. Menor o igual que 8, es decir, desde este valor y todo lo que se encuentra a la izquierda. Ahí cuando yo determino la probabilidad no habrá necesidad de restar a la unidad. ¿Por qué? Porque la probabilidad que yo encuentre, la probabilidad acumulada que yo encuentro es de un valor de z fijo hacia la izquierda. Por lo tanto, bastará con encontrar la probabilidad normal. O sea, la probabilidad esa, del valor de z de interés, ¿no? En caso de que sea menor o igual que. Si es mayor o igual que, sí debo de restar a 1 a la probabilidad que yo encuentre. Y si es un intervalo, pues como el de aquí, debo de obtener las dos valores de z y depende, ¿no? Depende aquí. Si me piden aquí esta área, a estas dos áreas, pues tengo que sumarlas y después restar a 1. Por otro lado, si me piden esta área de aquí, tendría que tomar este valor mayor y restárselo a este valor menor, en ese sentido, que eran los ejercicios que se han estado trabajando en los videos anteriores. Bueno, este es el caso de ejemplos del tema de diferencia para la media muestral, que es es distribución de muestreo para la diferencia de medias muestrales, donde yo tengo dos poblaciones y puedo hacer inferencias respectivas con el tipo de problema que yo tengo. Bajo este mismo contexto, más adelante se subirá otro video, pero en lugar de que sea para la diferencia de medias muestrales, será para la diferencia de proporciones muestrales. Y mismo caso, ¿no? Voy a tener dos poblaciones, voy a tener
un gráfico, ¿verdad? Donde debo de reconocer dónde está la proporción, la diferencia de las proporciones de la muestra, la diferencia de las proporciones poblacionales y su respectivo estadístico Z, ¿no? Para poder encontrar eso, ¿no? Y cómo encuentro ese valor de Z, ¿verdad? Una vez que tenga el valor por acá, pues con las mismas tablas que nosotros hemos trabajado, ¿no? Realmente no cambia. Y posteriormente dar a la solución, ¿no? Que eso será más adelante. Hasta aquí dejo el video para que puedan analizarlo y tendrán algunos ejercicios respectivos.